Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Moisés Díaz de la Iglesia Columna de Evaluarte la Verdad. El día de hoy iniciamos un hermoso proyecto que el Señor nos permite hacer acerca de reseñas de libros cristianos. En este caso, queremos iniciar con un libro impresionante, un libro maravilloso que se llama Teología Sistemática de Wayne Grudem. En este caso, la segunda edición. Queremos iniciar este proyecto, este nuevo sistema de enseñanza, porque nos parece que hay mucho recurso bíblico, mucho recurso de la palabra del Señor, muchos libros cristianos que podemos reseñar de una manera breve para hacer que las personas se interesen del contenido del libro y quiera adquirirlos y desarrollar pues un estudio más profundo. Este libro es un libro bastante grande, es un libro monumental, es una teología sistemática. Hay muchas de ellas. En este caso, preferí esta edición de Wayne Grudem por la forma en que desarrolla los temas y por la forma en que el mismo autor redacta, escribe y explica los diferentes temas teológicos. Hay muchas teologías sistemáticas, todas son muy buenas, todas son excelentes. En mi caso también dispongo de la teología sistemática de John MacArthur, que también es muy hermosa. Esta tiene una estructura un poco diferente. Todas hablan del mismo tema, independientemente del tipo de enfoque doctrinario al que se emplee, tratan de hablar de la manera más objetiva posible. Aunque tengan un enfoque calvinista, un enfoque arminiano o un enfoque diferenciado con el tema del milenio, siempre buscan tratar con objetividad todas las diferentes posturas. Entonces este es un libro que, aunque el autor tiene una postura calvinista, tiene una postura premilenial, de una manera más preponderante, explica todas las demás posturas de la manera más objetiva posible, cuáles tienen una mayor certeza y cuáles son las razones por las cuales no sigue ese tipo de doctrina. Pero trata de hacerlo de la manera más objetiva. Es un autor realmente impresionante al desarrollar un libro de más de 1600 páginas y vamos a irlo viendo poco a poco. El libro, a nivel de estructura, va a tener varios temas, más que todo narrando los diferentes capítulos que incluyen una teología sistemática. Por teología sistemática, antes de iniciar explicando la parte introductoria del texto, como lo desarrolla el autor define teología sistemática, y lo cito para ustedes: es cualquier estudio que responda a la pregunta ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy respecto a algún tema dado o algún tema en particular? Y ahí termina la cita del autor. Lo que quiere decir es que la teología sistemática lo que busca es, a través de todo el consejo de la palabra del Señor, enseñarnos acerca de un tema específico. Es decir, que dice toda la palabra de Dios acerca de la omnipotencia del Señor, que dice toda la palabra de Dios acerca del perdón, que dice toda la palabra de Dios acerca de la iglesia y cómo se maneja la iglesia. En eso consiste una teología sistemática. Esta teología en particular tiene varios capítulos, como es normal verlo de esa manera. Y el capítulo número 1 se llama Introducción a la Teología Sistemática y viene con la definición que les dije anteriormente. En el desarrollo de esta teología o de esta introducción, lo que el autor va a fundamentar aquí en estas primeras páginas del libro son aplicaciones para la vida, cuál es la importancia de estudiar teología sistemática. Tenemos otro punto donde él desarrolla la relación entre la teología sistemática con otras áreas del saber de la misma cristiandad, como por ejemplo la filosofía cristiana o la epistemología cristiana. También nos habla de la importancia de que todo estudio de la teología sistemática tiene que basarse en la palabra de Dios como fuente principal de autoridad. Si bien es cierto, nosotros tenemos un amplio bagaje de literatura o de fuentes que nos pueden ayudar a estudiar la palabra del Señor, como la antropología bíblica, la apologética, etcétera, etcétera. Primero tenemos que basarnos en el texto bíblico en sí para desarrollar una teología lo más sana posible. En otro punto él menciona, como para establecer ciertas bases de desarrollo en su pensamiento, el significado de una doctrina. Y cito lo que el autor dice:
Una doctrina es lo que la Biblia entera nos enseña hoy sobre un tema particular. Una doctrina es lo que la Biblia entera nos enseña hoy sobre un tema en particular. Esto es muy importante porque para edificar una doctrina necesitamos evaluar todo lo que la palabra de Dios dice al respecto de eso. Por eso no nos asusta, digamos, o no nos causa ningún enredo el valorar cómo Pablo le da tanto énfasis a la salvación por gracia, mientras Santiago hace un énfasis también en las obras. Y cuando combinamos todo este saber teológico, todo este saber apostólico, sabemos que son cosas complementarias, que ninguno de los dos se contradice entre ellos. A manera de esquema de lo que vamos a ver, evidentemente no todo el día de hoy, sino en clases o series sucesivas. Como les digo, esto simplemente es una reseña, no es una explicación de la teología sistemática, sino todos los temas que el autor explica, todos los temas que podemos encontrar propiamente en esta teología sistemática. Y este libro, este hermoso libro, está dividido en 7 grandes secciones, que quiere decir que después de la clase de hoy vienen 7 secciones más, cada una de ellas con los siguientes temas. La sección número 1 es la doctrina de la palabra de Dios, que también la conocemos como bibliología. ¿Por qué siempre las teologías sistemáticas tienen la bibliología como su capítulo de entrada? Porque tenemos que fundamentar que la palabra de Dios, que es el libro en el cual nosotros creemos, es efectivamente, y valga la redundancia, la palabra de Dios. Y todas las razones que existen o que subyacen al conocimiento de la palabra de Dios que realmente nos dan esa certeza, es decir, cómo se formó el canon del Antiguo Testamento, cómo se formó el canon del Nuevo Testamento, por qué creemos específicamente en ese canon, por qué creemos que determinados autores escribieron realmente inspirados por Dios, por qué descartamos otros libros, estudiamos también la infalibilidad de la palabra de Dios y cuando damos todo ese sustento de que efectivamente el libro que tenemos, que es la Biblia, es lo que Dios nos quiere decir, de ahí podemos creer todo lo que sigue o todas las enseñanzas que encontramos en la teología sistemática. El segundo capítulo que nos da el autor es acerca de la doctrina de Dios, o lo que también se conoce como teología. La doctrina de Dios, los atributos de Dios, las funciones de Dios, los nombres de Dios. Eso es lo que consiste la teología propiamente aplicada a Dios como esencia y también a la persona del Padre. En la tercera parte o el tercer capítulo, el autor nos va a hablar acerca de la doctrina del hombre creado a la imagen de Dios, lo que también definimos como la antropología bíblica. En el cuarto capítulo, el autor nos va a hablar acerca de las doctrinas de Cristo y del Espíritu Santo. La doctrina de Cristo, cristología, y la doctrina del Espíritu Santo, neumatología. Neuma, que significa alma o espíritu, y logía, que significa el estudio del Espíritu Santo. Entonces él combina ambas partes, cristología y neumatología. Igual, los nombres, atributos, características, funciones. En una quinta parte tenemos la doctrina de la aplicación de la redención, lo que se conoce como soteriología, la doctrina de la salvación. Cómo nosotros recibimos la salvación de Dios, todas las facetas que tiene, todas las fases que la componen. En una sexta parte tenemos la doctrina de la iglesia o la eclesiología, que es la iglesia, cómo se forma la iglesia, cómo ser parte de la iglesia, las funciones de la iglesia, etcétera, etcétera. Y la última parte, que es la forma en que concluyen todas las teologías sistemáticas, o la mayoría de ellas, la doctrina del futuro. La doctrina del futuro, la escatología, que nos va a hablar de las diferentes posturas, como veíamos al inicio del video, al inicio de esta clase, las diferentes posturas acerca del milenio, las diferentes posturas acerca de los últimos tiempos, porque unas tienen más sustento, porque otras no, pero vamos a ver todas contrastándolas contra ellas. El autor no va a buscar en ninguno de los puntos tratar de imponer su propio punto de vista o manifestar que debemos creer tal punto porque él simplemente lo está explicando aquí. Realmente lo explica todo de una manera muy objetiva para que el autor, para que uno como estudioso de la palabra del Señor, analice cada uno de los puntos y tome una decisión personal a la luz de la oración, a la luz de cómo el Espíritu Santo lo guía a uno para coger una o determinada postura. Pasado esa sección, el autor nos
nos da una serie de puntos todavía introductorios acerca de la importancia por la cual los cristianos debemos estudiar teología, por las cuales no solo los pastores, no solo los predicadores, no solo los maestros, sino que él lo plantea a nivel global. Toda persona, por cuanto sea cristiana, debe estudiar teología. Vamos a ver, cuando a veces decimos teología, el autor también hace la afirmación de que no hay que verlo como un estudio profundo, como un estudio extraño, como un estudio que solo le compete a unos pocos, sino que debe ser visto como algo gozoso. Nosotros que amamos la palabra de Dios y amamos a Dios, vamos a querer aprender acerca de ese Dios. Y eso lo aprendemos a través de estudiar la palabra de Dios o a través de estudiar teología sistemática. La razón válida, él da ciertos puntos. La razón más válida, la razón más principal, la número uno con la que él arranca, es la Gran Comisión. A veces tendemos a creer que la Gran Comisión simplemente es predicar el Evangelio, pero cuando nos vamos a la palabra de Dios, en Mateo capítulo 28, versículo 19, el Señor les dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Si ustedes ven la Gran Comisión, y esto lo enfatiza el autor, no dice, por tanto, vayan y evangelicen. Yo creo que el evangelismo en este texto de la Gran Comisión ya se da por sentado. Por eso él dice, vayan y hagan discípulos, que es algo más que el evangelismo. Evidentemente, para ser discípulos hay que evangelizar. Pero el punto no es simplemente evangelizar, el punto es hacer discípulos. Y para ser discípulos, el autor manifiesta aquí en casi dos hojas que lo principal que tenemos que hacer es estudiar, es aprender acerca de la palabra de Dios para poder hacer discípulos, para poder preparar personas, para poder enseñarles el camino de la fe, no solo los rudimentos o los primeros pasos acerca del Evangelio, sino todo lo que el Señor nos ha enseñado para que las personas no solo sepan lo que Dios exige de ellas, sino que deseen a ese Dios y quieran vivir para ese Dios. Como un segundo punto, él plantea que el estudio de la teología sistemática tiene beneficios para nuestra vida. Para nuestra vida, no lo menciona en el título, pero cuando uno lee todo este índice o este pasaje o esta página, lo que quiere decir beneficios para nuestra vida intelectual en relación con las falsas doctrinas o en relación con ideas equivocadas que tenemos acerca de la fe o acerca de la palabra del Señor. Hay muchas personas dentro del cuerpo de Cristo que aún tienen ciertas dudas de si efectivamente la Biblia es la palabra de Dios, o tienen dudas de por qué nuestra Biblia evangélica tiene libros y otras Biblias tienen otros libros que no incluimos nosotros. Entonces es esa duda de que, bueno, ¿quién tiene la verdad? Bueno, la verdad está en la palabra del Señor y es la que, por la gracia de Dios, nosotros creemos y nosotros profesamos. Pero eso solo es un ejemplo. Hay muchas otras cosas en las cuales hay dudas, tal vez cosas profundas, cosas básicas, y el estudio de la teología sistemática nos trae luz a la hora de tomar mejores decisiones acerca de la enseñanza de la palabra del Señor. También el estudio de la teología sistemática nos ayuda a entender, y esto lo dice el autor como punto número 3, la diferencia entre doctrinas principales y doctrinas secundarias o doctrinas menores. Y él lo explica de una manera muy sencilla, y leo para ustedes. Una doctrina principal es una que tiene un impacto significativo en lo que pensamos de otras doctrinas, o que tiene un impacto significativo en cómo vivimos la vida cristiana. Una doctrina menor es una que tiene muy poco impacto en cómo pensamos sobre otras doctrinas y muy poco impacto en cómo vivimos la vida cristiana. Es decir, hay doctrinas principales como la salvación por gracia que no están en juego, que no están para discusión, en las cuales la palabra de Dios una y otra vez es muy clara acerca de nuestra salvación no es por obra, sino por la gracia del Señor. Pero hay otras doctrinas secundarias o otras enseñanzas que tal vez podrían redundar en cómo hacer iglesia, por ejemplo, cuando celebramos la Cena del Señor una vez al mes, una vez cada 15 días,
todos los días la celebramos al inicio, a la mitad o al final. Son cuestiones secundarias que cada congregación va a desarrollar de manera diferente. Al igual con las posturas acerca del milenio. Si una persona es premilenial, como yo lo profeso, como lo profesamos en nuestra congregación, no va a ser más hijo de Dios que una persona que sea postmilenial o amilenial. Hay muchas personas, muchos hijos de Dios, muchos autores, muchos grandes pastores y teólogos que tienen diferentes posturas acerca del milenio. Y se relacionan entre sí estas diferentes personas. ¿Qué quiere decir esto? Que son doctrinas menores, doctrinas secundarias, que no nos tienen que causar ningún tipo de enemistad o separación, porque no son principales para la fe, no son principales para la salvación. Cada una tiene sus puntos fuertes, cada una tiene sus puntos débiles. Y así con otros temas. Pero el autor entonces nos enseña que la importancia de estudiar la teología o la teología sistemática es principalmente porque nos ayuda a separar entre doctrinas principales y doctrinas secundarias. Y el último apartado que nos da en este capítulo 1, que es el capítulo introductorio, es cómo deben los cristianos estudiar la teología sistemática. Evidentemente, y lo vuelvo a recalcar, esto simplemente es una reseña muy rápida de cada uno de los temas que componen este hermoso libro. Lo que voy a decir, o lo que ya he dicho, tiene una mayor amplitud y una mayor explicación en cada una de las páginas de esta teología. Pero es algo muy breve como para despertar esa curiosidad o ese interés por estudiar un libro. Entonces, el primer punto que él nos da acerca de cómo los cristianos debemos estudiar la teología sistemática es que debemos estudiar la teología sistemática con oración. Y él menciona el Salmo 119, capítulo 18. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Que esto quiere decir que cada vez que estudiamos teología o que cada vez que estudiamos la palabra del Señor, el primer paso que debemos dar es orar para que el Señor nos abra el entendimiento. Valga la redundancia, para que podamos entender lo que vamos a estudiar, pero también para que podamos verlo con diferentes ojos, para que podamos deleitarnos en ello, para que no simplemente sea conocimiento frío, sino que sea conocimiento del gran Rey que nosotros amamos y que nosotros profesamos. Entonces, la oración como motor, como primer paso para estudiar teología sistemática, es lo que nos recomienda en este primer punto de esta introducción final. El punto número 2 es que debemos estudiar teología sistemática con humildad. La palabra de Dios menciona a él en 1 Pedro 5:5, dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Evidentemente nosotros debemos estudiar todo lo que podamos estudiar acerca de la palabra del Señor, con el deseo de ser santificados en primer lugar, con todo lo que vamos a estudiar, pero con el deseo humilde de poder enseñar a las demás personas, de poder guiarlas por la sana doctrina, de poder guiarlas por el camino de la fe. Que cuando nos encontremos con alguna persona que no es de la fe o que tiene una fe diferente o que está equivocado en esta u otra doctrina, podamos traerlo al camino correcto de la manera más humilde posible. No de una manera arrogante, como dándoles a entender que nosotros sabemos más de este u otro tema, tratando de minimizar a la otra persona, sino con ese amor que caracterizaba a Jesucristo para enseñar. Entonces eso tiene que ver con la humildad que nosotros desarrollemos o que tengamos a la hora de ingresar al estudio bíblico. Quiero leerles un párrafo que él menciona aquí acerca de ser humildes y leo para ustedes. Pero qué horrible sería si alguien usara este conocimiento de la palabra de Dios simplemente para ganar discusiones o para denigrar a otros creyentes en la conversación o para hacer que otro creyente se sienta insignificante en la obra del Señor. Si estamos utilizando el conocimiento de la palabra de Dios para beneficio propio, ya empezamos absolutamente mal. El punto número 3 dice que debemos estudiar teología sistemática con razón, o podríamos decir con raciocinio, es decir, con entendimiento. Tenemos un Dios que es sumamente lógico con todo lo que Él enseña, no se va a contradecir en algún punto. Entonces, más allá como del misticismo, nosotros tenemos un raciocinio, una inteligencia que nos ha dado el Señor para poder estudiar las cosas de la manera adecuada. Y leo esta sección para ustedes.
La Biblia en sí misma es la norma suprema de verdad. Se combinan para indicarnos que somos libres para usar nuestras capacidades de razonamiento para derivar deducciones de cualquier pasaje de la Biblia, en tanto y en cuanto esas deducciones no contradigan la enseñanza clara de algún otro pasaje de la Biblia. Dios nos ha creado con una capacidad intelectual impresionante para poder entender su palabra. Y vamos a ver si Dios realmente quiere que nosotros lo entendamos y aprendamos lo que Él nos quiere decir, pues en la palabra de Dios no vamos a encontrar como misterios que estén destinados para una élite teológica, no. Es un conocimiento claro para cada uno de nosotros y cada uno de nosotros puede estudiar a profundidad la palabra del Señor. El punto número 4, él dice que debemos estudiar teología sistemática con la ayuda de otros. Nunca el crecimiento del creyente se da de manera individual. Nosotros somos un cuerpo, aunque estemos solos. Nunca vamos a estar separados del cuerpo de Cristo. Entonces, al estudiar teología sistemática, debemos hacerlo los unos con los otros, ya sea reuniéndonos, ya sea compartiendo en una conversación, pero que cada vez que estudiamos esto en la intimidad, que tengamos la apertura, la capacidad, el espacio para compartir con otros creyentes de todo aquello que nosotros estemos estudiando en el Señor. No solo por lo rico que es compartir teología con otro hermano, no solo por lo rico que es hablar de Dios con otro hermano, sino que ese otro hermano tal vez nos pueda dar luz en temas que tal vez nos estén costando y nos podamos retroalimentar en el crecimiento del Señor. Punto número 5. Debemos estudiar teología sistemática recogiendo y comprendiendo todos los pasajes de la Biblia pertinentes a cualquier tema. Y aquí esto lo desarrolla casi que en 2 páginas. Podríamos decir que esta es la parte más complicada o la que requiere un esfuerzo más voluntario o intencional de nuestra vida. Ningún estudio, aunque sea secular, va a ser sencillo. Debemos esforzarnos, debemos buscar estar concentrados, debemos realmente estar entendidos de que lo que estamos haciendo tiene peso y que tiene valor. Estamos estudiando la palabra del Dios viviente. Él no lo menciona aquí, pero en estos casos yo siempre me pongo a pensar que uno de manera secular, si contamos escuela, colegio y estudios universitarios, pasa 18 años al menos y como mínimo estudiando cosas seculares, estudiando cosas para prepararnos para el mundo. Y no estamos diciendo que esté mal, evidentemente no está mal. Eso es algo como que debemos hacer de manera cultural y de manera natural. Pero si tenemos la capacidad de estudiar 18 años para algo secular, ¿cuánto más no debemos tener la capacidad para estudiar lo espiritual que tiene una trascendencia eterna, que realmente tiene más peso que cualquier título universitario que tengamos en este mundo? Entonces, este esfuerzo es lo que realmente debemos hacer. No son como 5 minutos al día, es realmente sentarse de la misma manera que estudiamos estudios seculares a estudiar la palabra del Señor. Y finalmente, debemos estudiar teología sistemática con alegría y con alabanza. Y él da un pequeño párrafo explicativo acerca de las maravillas del Señor, de las maravillas de la teología sistemática. Pero más que leer el pasaje que él da, quiero leer varios versículos bíblicos que él coloca para fundamentar este último punto y que realmente nos tienen que hacer ver que debemos estudiar la palabra de Dios con gozo y con alegría. No puede haber otra manera si estamos estudiando la carta de amor que el Señor nos ha dejado a nosotros. Salmo 19:8 dice: los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Salmo 119:14 dice: me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. En el mismo Salmo, solo que el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. En el versículo 111, tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Y en el versículo 162, yo me regocijo en tu promesa, como quien haya un gran botín. Así que todo esto realmente nos da la perspectiva y la certeza de que cuando estudiamos la palabra de Dios y cuando estudiamos teología, debemos hacerlo con alegría. Es que no hay otra
sustento u otra razón para estudiar la palabra de Dios y que no provoque en nosotros alegría y gozo. Y estamos estudiando, como les decía, la carta del gran rey. Cada capítulo, y esto es lo hermoso de esta teología, y por eso escogí esta por encima de otra teología como la de John MacArthur, él cierra con preguntas para la aplicación personal. Es decir, terminamos de estudiar un capítulo y él nos da una serie de preguntas para nosotros razonar acerca de todo lo que hemos estudiado con anterioridad. Solo quiero darles un ejemplo de una de ellas. La pregunta número 1 dice, ¿de qué manera, si acaso alguna, ha cambiado este capítulo su comprensión de lo que es la teología sistemática? ¿Cuál era su actitud hacia el estudio de la teología sistemática antes de leer este capítulo? ¿Y cuál es su actitud ahora? Entonces, si realmente uno estudia este texto y este libro y responde esto, pues le va a sacar una mayor riqueza. No son preguntas sencillas de contenido, sino que realmente nos llevan a razonar y a meditar todo lo que hemos leído. Evidentemente, incluye una amplísima bibliografía de todo esto. Incluye al final un pasaje bíblico para memorizar, que en este caso va a ser el pasaje de la Gran Comisión, no sería menos. Y finalmente incluye de una manera muy hermosa, que es con un himnario. Incluye himnos de bautistas o himnos de siglos pasados que están cargados de teología. Incluye un himno que esté lo más relacionado con el tema que se ha venido dando. Y voy a cerrar con ese himno. El himno lo escribió Charles Wesley en el siglo XVIII y se llama O que tuviera lenguas mil. O que tuviera lenguas mil, del Redentor cantar, la gloria de mi Dios y mi Rey, los triunfos de su amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar, decir al mundo en derredor tu nombre sin igual. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor. En él haya salud y paz el pobre pecador. Rompe cadenas del pecar, al preso librará. Su sangre limpia al ser más vil. Gloria a Dios, soy limpio ya. Hermanos, que el Señor los bendiga, que esto sea de mucho provecho, que realmente el Señor motive su corazón para estudiar la palabra del Señor, para estudiar todos los recursos que grandes autores a través de los siglos nos han legado, que Dios los ha utilizado para nosotros aprender más de la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga y que sea de provecho.